Ya estamos de retorno en el Puebla es Noticia, lo habíamos anunciado y le vamos a dar rápidamente la bienvenida al diputado Manuel Canelas de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá. Ya se ha emitido un informe, queremos saber qué es lo que ha sucedido, cómo las empresas bolivianas se han estado manejando o empresarios bolivianos se han estado manejando en torno a este tema. Diputado, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar con usted. Bueno, diputado, a ver, un poco los antecedentes de cómo se conforma esta comisión denominada Papeles de Panamá. Bueno, el año pasado, me parece que en abril, hay una filtración internacional muy conocida, uno de los muchos estudios jurídicos, pero de los más importantes en Panamá, que se especializa en la apertura de cuentas, digamos, offshore, de constitución de empresas. Panamá se considera un paraíso fiscal y este estudio que se llama Mossack Fonseca teníamos una cartera de clientes muy amplia, muy famosa y es uno de los estudios más famosos para este tema. En esa filtración sale un montón de gente, políticos europeos, deportistas y, por supuesto, latinoamericanos. Y ahí hay, como digamos, podríamos llamarle un capítulo boliviano. Hay unos primeros 98 nombres de personas jurídicas o personas naturales bolivianas que aparecen en Mossack Fonseca. Es decir, que han utilizado los servicios de Mossack Fonseca para constituir empresas en paraísos fiscales. Ese es, digamos, el inicio para que la Asamblea Legislativa constituya una comisión especial de investigación sobre paraísos fiscales, Mossack Fonseca, capítulo Bolivia, si quieres llamarle así. Hay otros estados, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, que también llevan sus investigaciones desde sus legislativos y el Parlamento Europeo también tiene una comisión especial sobre lo mismo, todo a partir de esa filtración. En otros estados son los ministerios públicos los que han investigado directamente. Entonces nosotros dividimos la investigación en 4 fases. Pensamos, nosotros en ese momento, como yo creo que todavía la mayoría del país, no teníamos muy claro qué era realmente un paraíso fiscal y teníamos la idea de que Bolivia era un país receptor de capitales. Antes nos condonaban la deuda, nos prestaban plata para los aguinaldos y no habíamos pensado que ya hay una dimensión en la que juegan los capitales bolivianos, que es esta dimensión financiera internacional. Entonces, la primera parte, convocamos expertos nacionales e internacionales para que nos cuenten un poco más qué es un paraíso fiscal. Viene el ministro de Exteriores del Ecuador, el expresidente del Banco Central argentino, expertos españoles, parlamentarios costarricenses que habían trabajado en la comisión y expertos bolivianos. Esos primeros meses nos dan más herramientas para saber qué es un paraíso fiscal. La segunda parte, convocamos a las instituciones del Estado que tienen que ver con la materia, impuestos internos, Banco Central, Autoridad de Empresas, para preguntarles 2 cosas. ¿Qué hicieron a partir del conocimiento de la filtración? Y cómo se veían ellos, dotados institucionalmente, para hacer frente a los paraísos fiscales, entendiendo claramente, por toda la fase primera, que los paraísos fiscales perjudican a los estados, que es una suerte de contabilidad B internacional, donde los ricos suelen utilizarla para evadir impuestos, para hacer trampas contables, para hacer trampas financieras. No es una cuestión inocente tener tu plata en Bahamas y no tenerla en tu país. De hecho, cuando ya te la llevas a Bahamas, que es un lugar poco transparente, que no te preguntan absolutamente nada y que puedes tener 40 testaferros y 40 empresas para pantalla, para que sea difícil encontrarte, uno ya sospecha de la gente que se lleva su plata a Bahamas. La tercera parte fue investigar algunos casos en concreto. Ahí es donde entra el caso, digamos, de Samuel Dore Medina, de la familia Marinkovic, de la familia Romero. Son 6 los casos que vemos con mayor profundidad. Una segunda oleada de casos que se quedaron en una fase muy inicial de investigación, que son otros 5, pero los más relevantes son los 6. Y esa fue la tercera fase, digamos, del estudio de casos. Y a su vez, de manera paralela, la construcción de un proyecto de ley que haga que el Estado boliviano tenga mejores condiciones normativas e institucionales para luchar contra los paraísos fiscales. Y la cuarta fue la de ayer, que fue la presentación del informe. Ahora, diputado, la comisión está conformada por asambleístas, es una comisión mixta, Sí. Pero está conformada por asambleístas de oficialismo, de oposición. Sí, somos 9 senadores, diputados, oficialistas, opositores. De los 9, 6 somos del MAS, 2 son de UD y 1 es del PDC. Diputado, a ver, yéndonos a lo profundo de los 6 casos, ¿no? Porque bueno, son 98 empresas que han estado ya vinculadas a lo que ha sido esa filtración.
¿no? En el caso boliviano particularmente. Pero, a ver, yendo a la profundidad, ¿por qué estas han sido investigadas dentro de la comisión con mayor detalle? De esas 98, me olvidé un dato, las 98 son la filtración internacional. Ajá. Luego, cuando se cruza la información con las instituciones bolivianas, esas 98 se multiplican y llegan a ser alrededor de 500. Ajá. No necesariamente 500 casos separados, nosotros le llamábamos 558 unidades. Por lo siguiente, porque un caso aglutina varias unidades, es decir, si hay 10 miembros de la familia Pérez, a nosotros nos aparecían dentro de esos 558, pero cuando estudiamos el caso de la familia Pérez, esos 10 vienen a ser el caso, a conformar el caso. Entonces los 98 se multiplican, pero ya digo que no se multiplican como casos separados, sino como unidades que luego, aglutinadas por ciertos criterios, conforman un caso. Por decirles, el caso de la familia Marinkovic, las empresas que ellos tienen en Bolivia, y en esas empresas, algunas de sus empresas panameñas son accionistas, esas aparecen en nuestra lista. 14 miembros de la familia Marinkovic aparecen en Panamá. Entonces, digamos, el caso Marinkovic puede incluirte casi 50 unidades de esas 558. Establecemos una metodología para que no resulte arbitraria la selección de qué casos vamos a estudiar. Establecemos 4 dimensiones. La fiscal, la de corrupción, la de cuántas veces sales en la lista, y en cada una de esas dimensiones, la social laboral, son las 4, fiscal, social laboral, corrupción y reiteración en la lista, y cada una de esas 4 dimensiones tiene diferentes criterios. Si tú tienes deudas pendientes con impuestos, si tú le debes a tus trabajadores, vas puntuando más alto. Si apareces una vez en la lista de Panamá, pues puntúas un poco más bajo. Si aparece toda tu familia, puntúas un poco más alto. Entonces, esos criterios nos sirvieron para hacer una especie de ranking. Sabiendo que nosotros teníamos pocas competencias y pocos recursos materiales, no podíamos investigar todos, hicimos ese ranking. Y dentro de ese ranking se privilegió algunos casos, que son los 6 y los posteriores 5. Con un matiz. Uno de los 6, el caso Acapana, no es de Mossack Fonseca, fue una denuncia que nos hizo la vicepresidencia. La resolución de la comisión dice que nosotros estamos facultados para estudiar cualquier caso de posible afectación al Estado donde una empresa offshore haya tenido que ver. Es por eso que se estudia y por la relevancia el caso de Acapana, de los 6. Y el caso de Entel sí venía en la lista de Mossack Fonseca, pero no cumplía tantos criterios como para estar en el ranking. Pero sugirieron un par de miembros de la comisión que, tratándose de una empresa estatal, debería ser un caso que vamos a privilegiar. Entonces, de los 11 casos, hay 2 que en rigor no cumplían todos los criterios, pero tenían otros motivos para ser estudiados, y 9 que sí ocupaban los primeros lugares del ranking. Diputado, ya tocando temas específicos, podemos ver el tema, si bien no es de Mossack Fonseca, pero tiene que ver con una evasión que fue denunciada por el vicepresidente, en este caso, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, sí, que hablaba sobre una evasión impositiva y un daño al Estado bastante grande. Es el caso de Samuel Doria Medina. ¿Podemos ir con ese caso? Sí, el caso de Samuel Doria Medina, nosotros somos cuidadosos, digamos, y nos movemos todavía dentro de la dimensión de lo presunto, lo probable. La vicepresidencia a finales del año pasado hace una denuncia y, como te digo, nuestra competencia de investigación evidentemente no se limita a Mossack Fonseca, si no sería una comisión un poco absurda. Es amplia para ver cualquier tipo de daño que se le ha hecho al Estado donde una empresa offshore de bolivianos haya tenido algo que ver. Aparte que en el caso de Samuel Doria Medina, los montos sobre los que se especula son muy significativos. El caso se entiende de manera bastante sencilla. Samuel Doria Medina, el 2005, vende el 46,7% de sus acciones a una empresa mexicana que se llama Chihuahua, una empresa muy grande de México. Para esa venta constituyen una empresa en Panamá. Sus 2 hermanas y una de sus personas de mayor confianza, que se llama Armando Gumucio, que ha sido su gerente y un poco, digamos, su hombre de confianza, constituyen una empresa en Panamá que se llama Acapana, para operativizar esa venta. Samuel Doria Medina argumenta que esa transacción se hizo por $100, para hablar, digamos, de un monto más fácil de entender.
Y ahí se acaba. El 2005 se hace esa operación por $100 y por $100 es que él paga impuestos en Bolivia. Pero la vicepresidencia en diciembre del año pasado dice no fue por $100, fue por $400. Entonces debería haber pagado impuestos por $400. Se suma hace un mes y medio impuestos internos. Impuestos internos dice Samuel Doria Medina no hizo esa operación por $100, la hizo por 400. ¿Y qué muestra impuestos internos? Impuestos internos muestra los estados financieros de Soboce y de Simsa, las dos empresas de Doria Medina en ese momento, y dice, efectivamente en los estados financieros de Samuel Doria Medina dice $100 y pagó por esos 100. Pero si ves los estados financieros de los mexicanos ese mismo año, ellos dicen que esa operación fue por 400. Entonces hay alguien que no está diciendo la verdad. Y el último que vino, digamos, tienes esta versión de Doria Medina, por otro lado la vicepresidencia, a la que se le suma impuestos, y una tercera, vinieron a la comisión los ex socios de la empresa mexicana. Y los ex socios de la empresa mexicana ratifican lo mismo, dicen la transacción no fue por $100, fue por un monto mucho mayor, y este señor no pagó los impuestos que debería haber pagado. Por último, hay un contrato, como en cualquier transacción. Hay un contrato firmado entre Samuel Doria Medina y los mexicanos. En ese contrato, lógicamente, viene un monto, y un monto que tendrá que parecerse más a los $100 o a los $400. Si el monto se aproxima o es el de $100, Doria Medina dice la verdad y pagó los impuestos que tenía que pagar. Si el monto se parece al que dicen los impuestos mexicanos y vicepresidencia, Samuel Doria Medina tiene un problema. En ese caso mintió y debería haber pagado otros impuestos. Ese contrato lo tiene la Autoridad de Empresas boliviana, porque se lo requiere a Soboce hace muy poco tiempo. Soboce ya está en manos de capitales peruanos, pero tiene en sus archivos el contrato de 2005. Y Soboce le ha enviado ese contrato a la Autoridad de Empresas. Entonces nosotros en el cierre del capítulo, digamos, de Acapana, le hemos sugerido, vamos a enviar ese informe no a la Fiscalía, porque no encontramos indicios suficientes de delito, pero le enviamos el informe de Doria Medina a la Unidad de Investigaciones Financieras y a Impuestos Internos. Una de las primeras cosas que tendrán que hacer ellos es pedirle a la Autoridad de Empresas ese contrato para ver efectivamente si el monto es de 100 o de 400. Ahora, mirando este caso en particular, diputado, quien va a aprobar, usted señala que hubo evasión de impuestos, es el contrato que lo tiene la Autoridad de Empresas. O sea, que lo va a solicitar la Autoridad de Empresas. La autoridad lo tiene ya. La autoridad lo solicitó a Soboce hace unos meses y Soboce se lo envió. Bien. Si en ese documento hay diferencias de $100 a $400, como usted explicaba en sencillito para que la gente lo entienda, porque son millones, de bolivianos, por supuesto, es para que se explique en sencillito. ¿Qué dice la ley cuando hay evasión de impuestos, diputado? ¿Cuál es la sanción, el delito? Porque claro, mucha gente argumenta y dice, bueno, nosotros como ciudadanos pagamos impuestos todos los días y cuando no se paga impuestos o pasa algo, la clausura o la sanción que corresponde, porque es un delito no pagar impuestos. Ahí es un problema, digamos, que tendrá que definir impuestos y la justicia. Yo entiendo que si ya estamos ya en un escenario, digamos, de presunto y de ciencia ficción, porque con lo que tenemos ahora no hay cómo imputarle delitos a Samuel Doria Medina, eso también es verdad. En el caso de que lo hubiera, yo entiendo que porque la operación se hizo en el 2005 y ya lo ha deslizado en los medios de comunicación Doria Medina, él va a argumentar que el delito prescribió, porque ya pasaron más de 10 años y no habría un delito tributario. Ahora, hay discusiones en torno a eso, porque hay otros argumentos que dicen que cuando tú, digamos, evades impuestos de manera dolosa, y para el dolo montas una estructura empresarial para evadir, ya es más discutible la prescripción y también es posible que te estés metiendo en otros delitos ya no tributarios, sino de otra índole. Yo quiero ser muy cauto para no continuar diciendo una cosa que excede mi competencia como presidente de la comisión, pero creo que si el contrato dice que son $400 y no 100, es un escenario, digamos, tributario y judicial
complicado el que puede tener Samuel Doria Medina. Más allá, digamos, de la dimensión moral, política, porque yo creo que todo el mundo, el maestro de Bermejo, la peluquera de Santa Cruz y el consultor de Cochabamba, están un poco hartos de la severidad y la rigidez de impuestos, que te puede caer 3 veces en una misma semana en tu pequeño bar, y la laxitud o cómo están fuera de la lupa los grandes propietarios cuyas posibles evasiones hacen mucho más daño que 200, 300 peluquerías. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos también es que el Estado amplíe esa lupa a estos grandes capitales que se mueven en una dimensión financiera y que le hacen mucho daño al Estado, evadiendo, haciendo trampas. Y además está la, digamos, la paradójica situación de que los meses que Samuel Doria Medina montó esta empresa y hizo esta operación, vamos a decir controversial, para no sentenciar en un sentido o en el otro, él era candidato a presidente del país, porque la operación se hace en septiembre de 2005, y sería una cosa muy lamentable que mientras le prometía a los bolivianos desarrollo, CITES tecnológicos y laborales, haya estado llevando a cabo una operación, digamos, financiera relevante para pagar menos impuestos a los bolivianos. Perdón, Ivonne, me queda una duda, diputado. ¿Para qué crear una empresa denominada Acapana si uno tiene ante la sociedad boliviana la voluntad de hacer transparente todo un proceso de venta de una empresa, ¿no? Yo no sé si está dentro de los márgenes legales, Sí, si eso está. se puede hacer dentro de los márgenes legales, pero si uno quiere transparentar todo en su país, también puede hacerlo. Claro, ahí digamos también hay otra controversia. Samuel Doria Medina dijo en público, y lo ha repetido, que fueron los mexicanos los que quisieron, los que le pidieron para hacer la operación, crear una empresa offshore. La gente de México que vino a la comisión dice que no, dice que fue Samuel Doria Medina el que quiso abrir una empresa offshore para operativizar la operación. Y ahí también hay un último argumento que ha dado Samuel Doria Medina, es el siguiente. Él dice que su empresa que le gestionaba sus capitales, Simsa, una empresa familiar, digamos, una empresa suya, Simsa le vende a Acapana por el monto, por los $100, y por esos $100 paga los impuestos. Y que luego Acapana le puede vender por lo que quiera a los mexicanos, y esa operación, ya lo ha dicho en página 7, y esa operación efectivamente fue de $400, pero ya es una operación, digamos, fuera. Eso no es del todo cierto y ya lo tendrá que probar la justicia. No, mentira. Primero impuestos internos y la UIF, y si en caso de que no sea cierto, la justicia. Porque se da la paradoja de que formalmente eso suena razonable. Yo le vendo a una empresa panameña y la empresa panameña luego le vende a los mexicanos. Primer dato, digamos, si esa empresa panameña fuera de un panameño, uno diría, bueno, realmente el panameño es un as de los negocios, porque el mismo día que Samuel le vende a 100, porque la operación fue el mismo día. El mismo día pasa todo. Dentro de las 24 horas pasó todo. Entonces uno diría, el panameño es un as, porque Samuel Doria Medina vendió por 100 y ese mismo día el panameño encontró un comprador que lo hizo por 400. Pero cuando el propietario no es un panameño y son sus 2 hermanas y su persona de mayor confianza... es la misma familia. Claro, las 2 hermanas de Samuel Doria Medina abren Acapana junto con el señor Armando Gumucio, una persona de estrecha cercanía con Samuel Doria Medina, y la operación se hace el mismo día, uno tendría que ver si no es una operación de grupo vinculado, que no solo la legislación boliviana, sino que la legislación internacional de muchos países suele castigar, porque puede haber una presunta intención de hacer trampas. Si yo le vendo a un panameño y el panameño es un as de los negocios y luego lo saca, pues no pasa nada. Pero si el Estado sabe que no hay panameño, que la operación es el mismo día y que el panameño son tus hermanas y tu persona de mayor confianza, uno ya duda de que sean realmente operaciones separadas. Pero eso, como te digo, excede ya nuestra investigación y tendrán que ser cosas que determinen impuestos internos y la UIF.
Ahora se pueden abrir otras ventanas para impuestos internos y la UIF, diputado, tomando en cuenta el informe que ustedes están presentando, porque la denuncia de vicepresidencia venía incluso en el sentido de que antes de realizar toda esta operación en 2005, ya Samuel Doria Medina había declarado utilidades más bajas a las que realmente tuvo. Sí, pero esos datos, digamos, secundarios no han sido el objeto más relevante de la investigación. Nosotros, igual por una cuestión de tiempo, nos hemos quedado concentrados en esa operación. Pero impuestos lo puede hacer, puede ir más allá. Claro, impuestos puede hacer, ojo que si ya va más allá, ahí el argumento que dirá Doria Medina de la prescripción después de 10 años puede tener más solidez. Puede no tener tanta solidez la prescripción de la operación de 2005, y digo puede porque no estoy seguro, por estas otras características de presumiblemente haber montado una operación para haber pagado menos. Ya luego, si tú encuentras que el 2000 no pagó impuestos y tal, yo creo que ya es más difícil. Ya no tiene que ver mucho con... Y yo creo que además incluso desvía un poco la investigación central, que es esta operación. Digamos, a la comisión vinieron... nosotros éramos una comisión que recibía muchas solicitudes de audiencia y demás. Y vino otra gente relacionada que tenía problemas con Samuel Doria Medina o con Soboce, y para nosotros, más allá de lo que nos han contado, que se incluirá como un anexo, no queríamos mezclarlo con el asunto central de esta operación. Me imagino que ya luego Impuestos Internos podrá hacer lo que quiera, por supuesto. Diputado, se escuchó a la otra parte, en este caso a Samuel Doria Medina, porque yo lo escuché declarando a Samuel Doria Medina, que jamás había sido convocado a la comisión para prestar su declaración o para presentar un informe que vaya a decir lo contrario de lo que estamos conociendo hasta el momento. Mira, una de las cuestiones que yo creo que han sido equivocadas de parte de la estrategia de Samuel Doria Medina es el haber incurrido en contradicciones severas en relación a nuestra investigación. Una de las cosas que él dijo, y lo dijo públicamente y lo puso en su Twitter, es que nunca lo habíamos convocado a la sesión. Yo confío que haya sido una persona que le lleva la cuenta de Twitter y no él el que haya tuiteado eso, porque ya lo hicimos en alguna entrevista. Nosotros, por supuesto, que le mandamos el cuestionario. El cuestionario lo recibió el policía, uno de los policías que cuida su domicilio particular. Nosotros tenemos la carta con el acuse de recibo, eso por un lado. En la fecha citada para familia Doria Medina, vino Armando Gumucio, una de las personas que abrió Acapana, que es un estrecho colaborador de Samuel, y no creo que Armando Gumucio haya estado paseando por la Plaza Murillo ese día y decidió entrar a ver si hablaba a nombre de alguien que no representaba. Eso es una idiotez. Por supuesto que vino en representación de Samuel Doria Medina. Y tercero, un grupo de parlamentarios de Unidad Nacional nos envió una carta reclamando que por qué nosotros no le habíamos preguntado a Chihuahua sobre los litigios que tienen con Samuel a partir de 2010, que es otro de los argumentos, yo creo, muy débiles de la defensa de Samuel Doria Medina. Y ellos mismos decían que Armando Gumucio, que fue en representación de Samuel Doria Medina, ya nos había dejado documentos de ese litigio. Entonces, el policía, la presencia de Armando Gumucio y la carta de los parlamentarios de Samuel, donde dicen que Gumucio fue en representación de Doria Medina, desmienten al propio Doria Medina cuando dice que no se lo convocó. Yo creo que cuando uno tiene las cuentas claras, ha hecho las cosas bien y sabe que tiene la verdad de su parte, no debería incurrir en tantos errores solo por mencionar ese, porque han habido muchas cosas que él ha dicho que son equivocadas. Diputado, una de ellas precisamente tiene que ver con lo que hablábamos, esa contradicción de la creación de Acapana. Samuel Doria Medina dice que fueron mexicanos, los mexicanos dicen que no, y en realidad usted nos dice que de acuerdo a lo que ya saben de los paraísos fiscales y las empresas offshore, esa triangulación es legal, por así decirlo. O sea, depende, es habitual, que no necesariamente legal. Hay gente que abre empresas para operativizar esto en todo el mundo. Pero lo que es menos habitual es que las abras para no hacer trampas. Es muy extraño. Hay algunos casos, pero es muy extraño por la naturaleza de la operación, hecha el mismo día, por montos significativamente diferentes
siendo la misma familia quien vende la primera vez y quien vende la segunda. Ahí es donde hay un poco de dudas y yo te digo que la terminología es operación de grupos vinculados o de empresas vinculadas. Si tú haces eso siendo más o menos los mismos, no estás haciendo las cosas bien. Hay algo sospechoso. Ahora, en torno a ese tema es que Samuel Doria Medina denuncia también que más bien Chihuahua se está aliando al gobierno por una deuda que tiene Chihuahua. Entonces, de esa manera trata de desvirtuar toda esta investigación que están realizando ustedes. Claro, es que ese es otro, yo creo que es otro mal argumento también. No sé, quizá funciona un poco mediáticamente. Él dice que nosotros estamos compinchados con los mexicanos y cómo vamos a estar favoreciendo a unos mexicanos que tienen un litigio, que perdieron un arbitraje con una empresa boliviana, como en ese entonces era la empresa Samuel Doria Medina. Y en realidad no tiene nada que ver con la investigación. Los mexicanos eran dueños desde el 2005 de ese paquete de acciones. El 2010, 2011, le venden los mexicanos al grupo peruano Gloria, los de Gloria, les venden ese paquete. Y Doria Medina le sigue un juicio porque dice que por derecho preferente deberían haberle ofertado primero a él, como el anterior dueño, las acciones. Y que no lo hacen y por eso le sigue un proceso. Yo no soy abogado, pero a mí me suena razonable lo que dice Doria Medina y creo que en ese litigio tiene razón, creo. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos investigando nosotros. Entonces, él intenta intoxicar diciendo, los quieren favorecer. A mí no me importa lo que ocurrió el 2010, 2011 con los mexicanos. El tema es anterior. ¿Qué pasó el 2005? Y ahí hay un detalle importante. 2005, 2006, 2007, los mexicanos y Samuel eran amigos, eran socios. Impuestos Internos, cuando ve los estados financieros de los mexicanos 2005, 2006, dice que la operación fue por 400 cuando Samuel dice que fue por 100. Es decir, cuando eran tus amigos, ya decían lo que a nosotros nos importa. Luego me da igual que el 2010 te hayas peleado con ellos, porque la información de 2005 es la que muestra contradicciones en el argumento de Samuel Doria Medina. Diputado Canelas, nos habla, este es un caso de los 6, los más significativos. ¿Qué otros casos hay dentro de la investigación que se ha hecho en la comisión? Pues solamente 2 de los casos se van a ir a Fiscalía, el caso del grupo familiar Marinkovic y el caso de Comteco, de la cooperativa de teléfonos en Cochabamba. El resto, que son 9, se van a ir a la UIF, a Impuestos Internos, en algún caso al Ministerio de Economía, y ya, digamos, ¿no? De los 11. Esa es en la parte de los casos, porque luego tenemos lo que hemos comentado al principio, una propuesta de ley y de mejoramiento institucional y cosas de ese tipo. Pero, algunos casos relevantes y el por qué. Yo creo que los más relevantes son los que se van a la Fiscalía probablemente, Comteco y Marinkovic, porque en esos casos sí hemos encontrado indicios más sólidos de posibles delitos. En todo caso, nosotros no estamos presentando la denuncia. Es decir, la Asamblea no se va a constituir en parte. Nosotros encontramos en esos casos indicios de posibles delitos y le enviamos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que sean ellos los que vean nuestros documentos y redacten y preparen la denuncia en esos casos. En el caso de la familia Marinkovic, nosotros hemos encontrado varios problemas. El principal se explica también muy bien porque aparte de la evasión de impuestos, los paraísos fiscales se usan mucho para venderte a ti mismo más barato. Ese es un caso que nosotros hemos detectado en el caso de la familia Marinkovic y que tampoco es una cuestión especial de ellos, es de los usos más extendidos en paraísos fiscales. Yo tengo una empresa de plátanos en Beni y vendo a México mis plátanos, pero yo mismo me abro una empresa en Panamá. El Estado boliviano no sabe que soy yo. Yo me abro una empresa que se llama Caribe Internacional. Yo, desde el Beni, le vendo a Caribe Internacional los plátanos en un precio un poco por debajo del precio de mercado, perdiendo plata. Ajá. Entonces, al Estado boliviano le digo, mira, yo te voy a pagar casi nada de impuestos porque el mercado está muy jodido. Además, hay algunos, que son los más canallas, que le dicen al Estado boliviano, si no me das crédito, voy a despedir a 600 trabajadores y aquí están mis números de que la cosa está fatal. Hago esa trampa y desde Panamá ya le vendo a México mis mismos plátanos yo mismo a un precio donde gano mucho dinero
y donde el Estado, digamos, que te ha dado las condiciones materiales, los trabajadores y el crédito, no ve un centavo de eso. ¿En el caso de Goni se ha advertido algo? ¿Veía algo de información? No, yo creo que ahí fue digamos, como un error de algunos colegas periodistas que cubrían el darle relevancia a una cosa que en el informe tiene un párrafo. Nosotros lo que decimos es que el Estado boliviano y la sociedad, o sea, la gente normal y el Estado boliviano, llegamos muy tarde a entender qué es un paraíso fiscal. En cambio, la élite económica y parte de la élite política lo sabe hace 30 años. Y uno de los momentos más relevantes, digamos, de la relación de bolivianos con los paraísos fiscales ocurre en la década de los 90. Cuando se privatiza el país, es el mayor momento, digamos, hasta ese momento, de salida fuerte de capitales fuera. Y ahí mencionamos que Gonzalo Sánchez de Lozada es una persona que era un gran empresario, digamos, con muy buen olfato y conociendo todas las trampas posibles que tenía que hacer, y él movía buena parte de su dinero en empresas constituidas en paraísos fiscales. Pero es simplemente un apunte a manera de antecedente, no es ni de lejos un caso. Esta comisión especial mixta es permanente, diputado, es decir, hablamos de como 500 unidades, hablamos de 98 nombres en realidad como casos. Se han investigado al momento, nos decía 6, luego se están investigando otras. ¿Va a continuar esta hasta llegar a todo? Ya nos vamos, ya nos fuimos. No, nosotros lo que vamos a hacer es, por eso en la propuesta de ley, una de las cosas centrales para nosotros es pedir una reestructuración de la unidad de investigaciones financieras, que empieza porque cuente con una dirección de lucha contra los paraísos fiscales. Planteamos la conformación de una mejor articulación institucional alrededor de la OIF, del Viceministerio de Transparencia, de Impuestos, que no hagan su trabajo fragmentados y separados, y son ellos los destinatarios de continuar la investigación. Nosotros, como te digo, hemos visto 6 casos. De esos 6, solamente 2 se van a Fiscalía, los otros 4 vuelven, de algún modo vuelven a la UIF y a Impuestos Internos, y los otros 5, ninguno se va a Fiscalía. Son estudios que se quedaron en una fase muy inicial, pero hay mucho material para seguir investigando, y ahí deberían ser instituciones estatales con más claridad de cuál es el problema y con mejores condiciones normativas y materiales para hacerle frente a una cosa que supone mucho menos dinero para nuestro país, pero para Bolivia, para Ecuador, incluso para países europeos. Los paraísos fiscales son considerados como una distorsión y una anomalía, incluso para el presidente Obama, para partidos de derecha europeos. No es una cuestión ideológica y de izquierda solamente, es una distorsión que hace que tu hacienda pública tenga menos dinero para hacer hospitales o para hacer escuelas. Dentro de la investigación que ha concluido, con los elementos que usted nos dice, diputado, aquí lo que se presume claramente es que se crean paraísos fiscales, hay la presunción, para hacer las cosas chuecas, ¿no? Eso es absolutamente evidente. ¿Se ha podido determinar en este tiempo, dentro de la investigación, cuál puede ser el daño económico en evasión de impuestos al país? ¿Se puede hacer No de manera seria, porque el tema también, digamos, para compartir responsabilidades, el Estado boliviano ha hecho muy poco. Ajá. Y debería haber hecho mucho más. Incluso los formularios que tenía la ASFI y hasta el 2016 los formularios que tenía el Banco Central de evacuación de capitales eran formularios muy poco completos que a ti te permitían sacar tu dinero, decir que has pagado tu impuesto de beneficiarse al exterior, no sé qué, pero ni siquiera era obligatorio determinar el país al que mandabas el dinero. Entonces, con eso es muy difícil tener una estadística completa de los últimos 15, 20 años de cuánta plata efectivamente se fue a un paraíso fiscal. Nuestros ejercicios se limitan a los últimos 2 años, donde ya los formularios del banco eran mejores. Recién en el 2014 se aprueba la ley de precios de transferencia y de empresas vinculadas para detectar estas trampas de que tú con tu hermano y tu primo y tu tal vendas a la institucionalidad boliviana, que son empresas radicalmente diferentes, y ajustes tus precios. Esa normativa viene recién desde el 14 y está en fase de reglamentación. Es un poco difícil tener números muy claros, sobre todo de más atrás de 2015. De 2015 para ahora sí es un poco más fácil. En el proyecto de ley que se está proponiendo es entrar más a fondo. ¿Cuál es la propuesta para evitar que esto vuelva a suceder?
Es dotar a tus instituciones de más recursos, de más claridad, de que no utilicen, digamos, las normas algunas autoridades como excusa para no hacer las cosas. Decir, no, no es mi competencia, no es mi competencia, yo no puedo hacer nada. Hay que entender que, o sea, lo que decíamos antes, hay una rigidez de los impuestos en relación a la mayoría de los trabajadores en Bolivia. Es verdad que no somos el país con mayor presión fiscal, pero somos de los países con una presión fiscal relevante. Nosotros lo que queremos es que esa misma rigidez y esa misma dureza y esos mismos mecanismos se vayan para los grandes propietarios del país, que son la gente que mueve muchos más capitales, y no todos, por supuesto no hay que estigmatizar al empresariado nacional, pero muchos de ellos sí utilizan paraísos fiscales para hacer trampa, e incluso perjudican a los empresarios nacionales más honestos, porque es una suerte de competencia desleal total que yo pueda jugar con Bahamas y con las Islas Vírgenes mientras tú estás aquí haciendo todo bajo la normativa y las instituciones bolivianas. La ley propone que el Estado boliviano mire también esa dimensión y la mire de manera más efectiva, que se desincentive el traslado de capitales a paraísos fiscales, que se tenga más claridad a la hora de sancionar cuando se detecta que has utilizado eso para hacer una trampa. Un argumento, digamos, bastante tonto es decir, bueno, pero es legal abrir una cuenta en Panamá. Por supuesto, es legal abrir una cuenta en Panamá, en Argentina, y es legal comprarte un auto en Perú. El tema es la trayectoria del dinero. Cuando tú te lo abres en las Islas Vírgenes, que sabes que no te van a preguntar nada, un Estado serio piensa que ahí puede haber algo chueco. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que el Estado se ponga un poco al día y, por otro lado, que la gente entienda que la existencia de los paraísos fiscales nos afecta a todos, ¿no? A ese trabajador de Bermejo, a esa peluquera de Santa Cruz, que haya un grupo de grandes propietarios en el país que tiene una contabilidad B internacional, le afecta a todos los bolivianos. Gracias, diputado Manuel Canelas. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y enseguida entramos a la recta final del programa. No hace falta pues cantar, ¿de qué sirve buena voz si es fácil?